Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estarlos aquí con ustedes en el programa Odontología para Todos. Bienvenidos y vamos a tener un programa especial que nunca hemos tenido dos invitados a la vez. En esta ocasión tenemos a unos hermanos, colegas, odontólogos, especialistas en endodoncia y quiero para ello presentarles a ustedes al doctor Francisco Javier Márquez Vargas y también quiero presentarles a su hermano, también especialista en endodoncia, al doctor Sergio Alonso, obviamente Márquez Vargas. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, doctor. Gracias por invitarnos. Bueno, pues es un placer y bueno, vamos a platicar y vamos a dialogar y les vamos a dar algunos tips a ustedes acerca de lo que son generalidades de endodoncia. Y para ello yo creo que vamos a comenzar obviamente el día de hoy y rápido con la primera pregunta. ¿Qué es endodoncia, Francisco? Endodoncia es la especialidad de la odontología encargada en el estudio de los tejidos internos del diente, es decir, la pulpa o también llamada nervio, la dentina, que es un tejido alrededor del nervio, y los tejidos periapicales, que es alrededor del diente, de la raíz del diente. También se estudia lo que es la prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles enfermedades que presenten ellos. En cuanto al nervio, porque toda la gente lo asocia a endodoncia, es cuando van a que te quiten el nervio, ¿cierto? Sí. En realidad, bueno, pues no nada más es un nervio, es una pequeña arteria, una pequeña vena, y se encuentran en la parte central dentro de algo que nosotros le llamamos cámara pulpar, ¿cierto? Sí, correcto. Ajá, y entonces, no sé si por ahí ya nos pusieron la primer fotografía, y bueno, quisiéramos ver en qué momento nosotros podemos llegar a necesitar o en qué casos se necesita un tratamiento de endodoncia, Sergio. Mira, por lo regular es cuando existe un daño pulpar. Ya tiene que ver la etiología, que sería tanto como una caries ya muy profunda. Ese puede ser uno de las causas. También puede ser por un bruxismo muy severo, que la persona lo conoce como un desgaste de los dientes, ya le llaman que están muy desgastados. También es cuando lo pueden requerir. Algún traumatismo, que sufres algún golpe, alguna fracturita, pues también llega a haber la posibilidad de que se necesite la endodoncia, obviamente con un correcto diagnóstico. Estos bruxismos obviamente son cuando son muy fuertes, que han llegado al centro del diente, ¿verdad? Exacto, ya es cuando es severo, o sea, ya es una parte, pues sí, cuando ya se ve literalmente lo que es el nerviecito. ¿Sabes qué sucede? Que yo siempre les explico a los pacientes que los tejidos externos del diente, como son el esmalte y la dentina, que le continúa y está un poquito más abajo, son como un casco protector. Exacto. Y que protege a lo que es la pulpa, donde están todos el contenido que es este nervio, esta arteria y esta vena, que están intactos y que son como un alma limpia y pura que va a ir al cielo. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen pecado y entonces como no han pecado están sin bacterias, están limpios y al momento en que nosotros vamos acercándonos a través de caries, desgastes, bruxismos, traumatismos y entonces llega a haber un contacto desde la parte interna hacia la parte externa, pues entonces como que empieza a haber una contaminación, se empieza a viciar y bueno, pues hay que de repente pues hacer este tipo de tratamientos. Es correcto. Bueno, ¿qué tratamientos debemos seguir después de hacer una endodoncia? Es decir, llega un paciente a la consulta, le detectamos que esta necesidad y ¿qué podemos hacer ya después de que terminamos la endodoncia? Porque la endodoncia obviamente es para quitar los síntomas como son el dolor, la inflamación, obviamente la infección, pero después tenemos que habilitarla de forma que el paciente pueda utilizar esa muela o ese diente para poder seguir teniendo esas funciones de masticación, fonación, deglución que tenemos todos en boca. ¿Tú qué nos dices al respecto, Francisco? Después del tratamiento de endodoncia, el tratamiento comprende en tal como tratamiento la remoción de la pulpa, que es el nervio, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos que existen dentro de él. La remoción primero es con unas limas, se remueve, se conforma y después se sella. Hasta ahí se termina el tratamiento de endodoncia. Los pacientes, al momento de ya no sentir dolor, muchas veces ya no continúan con sus tratamientos posteriores, que son muy importantes para reconstruir la parte coronal, la parte visible del diente, y que tenga una función verdadera la pieza, no que esté nada más ahí con el tratamiento, sin dolor asintomática,
pero en un futuro puede volver a contaminarse y tener problemas si no se restaura de manera correcta. ¿Qué tratamiento se debe elegir? Se debe elegir un tratamiento adecuado a la destrucción de la pieza. Si la pieza está un poco destruida, puede ser una pieza anterior, que es decir, un diente de la parte delantera. Si solo se hace el acceso, puede ser una simple resina. Si la parte de una corona, de una pieza de atrás, está más destruida, puede ser una incrustación con una protección cuspidia, es decir, que abarque toda la parte de arriba de la pieza. Y si tiene más destrucción, una corona. Ya en piezas que tienen 2/3 de la pieza destruida, se opta por colocar un poste para reconstruir una parte y que la corona detenga lo demás. Es decir, la verdad es que tenemos que tener nosotros la visión a un futuro de lo que puede suceder con esta muela si no se restaura. Entonces, si las paredes, después de que nosotros quitamos caries y desgastamos para hacer el tratamiento de endodoncia, quedan muy débiles, entonces tenemos que, obviamente, limpiar, antes de hacer la endodoncia, limpiar la caries, quitar todo lo que esté ahí, digamos, toda la suciedad. Y si quedan las paredes muy delgadas, pues entonces vamos a tener que proteger, como tú dices, a través de estas incrustaciones, que nosotros llamamos así, que tienen extensiones para proteger las cubiertas y a la hora de la masticación que no se vayan a fracturar, ¿verdad? En caso de que queden tan débiles que nosotros ya pensemos que no puedan soportar una corona o una incrustación, porque al momento de morder se puede fracturar, pues entonces ya pasamos a lo que es este endoposte, que va en la parte interna del nervio y como su nombre lo dice, es como un poste, es como un pilar que va interno en la parte central del diente, en uno de los conductos, si tiene varios conductos, en el más fuerte, ¿verdad? Sí, así es, en el que sea más recto, más amplia la raíz y por consiguiente más fuerte. Se piensa como si fuera una construcción donde nosotros vamos a colocar cimientos, pilares o sostenes para que al final puedan precisamente sostener una corona, y la corona, bueno, pues obviamente puede ser de diversos materiales, que pueden ser, bueno, de circonia, metálica, de porcelana, y existen varios materiales, ya depende de la economía y de la situación, porque si es un diente frontal, pues a lo mejor no nos va a gustar que se nos vea el metal y tenemos que buscar algo estético. Entonces, y cuando es muy pequeño, también tenemos que ver la masticación, porque en algunas ocasiones un diente de adelante, si está incidiendo en un borde muy fuerte, si no colocamos una restauración que lo proteja, puede desmineralizarse con el tiempo y puede fracturarse. Entonces, a lo mejor colocamos una resina y si el diente no está haciendo una oclusión, lo que la gente le llama una mordida muy fuerte, pues va a tener mayor soporte, ¿verdad? Sí, es correcto. Dinos una cosa, Sergio, ¿cuántas citas más o menos se necesita para hacer una endodoncia? Mira, como tal, una endodoncia es muy diferente las citas dependiendo del diagnóstico que tenga la pieza. ¿Por qué? Porque cuando hay una pulpitis irreversible, ¿qué significa esto? Que la pulpa toda está viva, pero tiene una sintomatología muy fuerte. O sea, cualquier estímulo como frío es muy exagerado. Esa puede ser terminada en una cita. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, todavía está estéril, se podría decir, el nervio. Entonces limpias, desinfectas y puedes obturar en ese mismo tiempo. Ya cuando cambia el diagnóstico a una necrosis, ¿qué es esto? Ya una muerte de la pulpa, cuando entraron bacterias y todo, ya no se puede terminar en una cita. Se debe de limpiar, instrumentar, desinfectar y se pone un medicamento internamente. Eso es valorado como unas 2 citas por lo menos y ya dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. ¿Qué función tiene este medicamento que colocas en el interior del diente? Me imagino, bueno, porque yo sé perfectamente, pero queremos explicarles a ustedes. Se abre, se limpia la muela. Con necrosis quiere decir que ya tiene tiempo infectado ese diente, que no es algo reciente, incluso pues ya no es vital, que ya no tiene, vaya, sangre en el interior, no, son dientes que no sangran al momento de nosotros tener acceso a la parte central, incluso se trabajan sin anestesia, ¿verdad? Sí se puede. Se puede trabajar sin anestesia porque ya el nervio ya desapareció prácticamente, como lo llaman los pacientes. Sin embargo, pues desapareció el nervio, pero está la infección. Y luego los pacientes se asustan porque le dicen a uno, ¿y me va a hacer la endodoncia sin anestesia? Exacto. Y no es necesario a veces cuando hay necrosis. Pero bueno, pones este medicamento
qué es este medicamento, cuánto tiempo debe de estar ahí adentro, qué funciones tiene. Mira, el medicamento como tal es hidróxido de calcio. Se puede mezclar con solución salina. Este es un bacteriostático. ¿Qué significa? Que hace que las bacterias no se puedan reproducir. Al no reproducirse, pues mueren como tal. O sea, ya no hay una continuidad de bacterias. Este medicamento se debe dejar ahí aproximadamente de 5 a 7 días. Es el efecto que tiene un mayor elevación, o sea, de efecto. Ya a los 7 días se valora al paciente, si todo está bien, pues bueno, hay que removerlo y ahora sí terminarlo como tal la endodoncia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el diente es vital y nosotros tenemos la habilidad para terminar bien un tratamiento de endodoncia, porque el chiste no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien. Exacto. Y es precisamente la función que ustedes como endodoncista conocen muy bien y que saben y lo realizan perfectamente. ¿Por qué? Porque no hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien primero. Y segundo, ya una vez que se conforma, se desinfecta, se limpia, se instrumenta, nosotros le vamos a instrumentar este proceso que prácticamente es como estar lijando el diente en la parte interna y a través de los conductos. Y bueno, de hecho también en algunos países le llaman más tratamiento de conductos. Exacto. En Estados Unidos, por ejemplo, le llaman, la traducción de endodoncia es root canal treatment, que es tratamiento de conductos, y se emplea más que el término de endodoncia. Entonces, y ya después, si es vital, pues a lo mejor en una cita, y si no es vital, como en estos casos que estás describiendo, que es necrótico, pues a lo mejor darle una segunda cita 7 días después, donde ya hubo un efecto de lo que es el hidróxido de calcio que colocaste en el interior para ir, digamos, como desinfectando, limpiando todo lo que es la parte interna que está completamente necrótica. Y vamos a seguir platicando acerca de generalidades de endodoncia con los doctores Márquez Vargas, con el doctor Francisco Javier, a quien le quiero preguntar en esta ocasión si existe alguna contraindicación para no hacer un tratamiento de endodoncia. Sí, sí existen varias contraindicaciones para no realizar un tratamiento de endodoncia. Una de ellas es cuando una pieza ya no tiene forma de restaurar, es decir, que se puede realizar el tratamiento de endodoncia, pero ya no va a ser posible colocar una restauración para que el diente tenga una funcionalidad. Otra de ellas es cuando existe una enfermedad periodontal muy avanzada, que parte de la raíz está descubierta y ya después no va a ser favorable la limpieza, tiene un poco de movilidad, también es otra contraindicación de una endodoncia. Cuando existe una fractura también, que nos divida el diente y se pueda Mira, mover que esta estamos viendo fractura. algunas imágenes, Francisco, y aquí, por ejemplo, en la última, aquí tú nos tratas de explicar que obviamente depende, a ciertas fracturas sí se les puede hacer endodoncia, simplemente hay que ver la extensión, o sea, qué tanto se fracturó y qué tan abajo se fue, porque en una fractura aquí yo estoy viendo que se fue muy abajo abarca la raíz. Entonces, pues ahí obviamente para restaurarlo va a estar complicado. A lo mejor se puede hacer la endodoncia, pero al momento de colocarle una corona o una restauración no va a poder sellar, ¿verdad? Así es, va a haber una filtración ahí, van a entrar bacterias y va a caer en un fracaso ese tratamiento. Y por daño acerca periodontal también, te refieres a todos aquellos pacientes que se les forman bolsas alrededor, que son muy profundas o que tienen una movilidad muy extensa en cuanto a esa muela que no nada más está infectada en la parte interna, sino que además hay un cierto acúmulo de placa dentobacteriana, nosotros le llamamos cálculo, alrededor ya ha habido cierto deterioro, descenso de la encía y hay algo que quisiera que explicaras que es lo que yo le llamo daño de furca, de la trifurcación o de la bifurcación. ¿En qué caso se puede hacer endodoncia si hay un daño o una infección en la bifurcación? La bifurcación ¿O cómo saber o distinguir eso? Sí, cuando hay un daño a nivel de furca, es decir, donde se separan las raíces de los molares, hay un daño en la parte en donde se dividen. Entonces, vamos a ver el nivel de cresta ósea, es decir, el nivel de soporte óseo de alrededor del diente. Y si está por arriba del nivel de la furca, es posible colocar ahí, con medio de un especialista en periodoncia, un injerto y posible regeneración ahí tisular y ósea para
Es para que decir, tenga es un poco más complicado, ¿verdad? O sea, no bastaría simplemente con la endodoncia. Sí, no es solo el único tratamiento que se llevaría un poquito más de tratamientos. ¿Ok? Con esto quiere decir el doctor que obviamente la bifurcación es la separación que existe entre dos raíces en las muelas inferiores. Normalmente los molares inferiores, me refiero a las muelas, los dientes que están en la parte de atrás, tienen dos raíces y son como dos piernas, y entre las dos piernas existe una bifurcación, y normalmente cuando se necesita hacer un tratamiento de endodoncia, en la generalidad existe un daño que llega hasta el ápice o la punta de las raíces, en ambas o en una, pero se puede hacer un tratamiento de endodoncia llegando hasta el término que da, o sea, se puede restablecer en una gran cantidad de ocasiones, pero cuando existe un daño en la parte interna y la infección está digamos, entre medio o en medio, es muy complicado, y entonces el índice de éxito va a bajar. Entonces tenemos que hacer ciertas evaluaciones en donde se encuentra la infección, ¿verdad? Es correcto. Bueno, ¿cuál es la tasa, y hablando ya que estamos precisamente hablando de esto, cuál es la tasa de éxito que existe al realizar un tratamiento de endodoncia, Sergio? Mira, como lo habíamos comentado, va dependiendo igual de lo que es el diagnóstico de lo que es la pieza a tratar, como tal. También, si es una pieza vital, como lo habíamos dicho, que todavía está intacto el nervio, su tasa tiene un 95% de éxito. Es decir, esta es una pieza vital, como lo vemos en la imagen, es la primera, cuando la caries todavía no está en lo que es el nervio. Ya después, cuando pasamos a un diente necrótico, como lo habíamos explicado, que es un diente ya con una muerte del nervio, ese ya baja un poquito su tasa de éxito, ese baja hasta un 90%. Ya cuando tiene una lesión, ¿qué es una lesión periapical? Una lesión periapical es como se muestra en la imagen. Ya abajo, donde se ve el término de las raíces, se ve una sombra oscura. Esto quiere decir que ya hay una lesión periapical. Como tal, baja un 80% el éxito, ya es menor cada vez. Cuando es una lesión refractaria, ¿qué quiere decir esto? Que hicieron una endodoncia y como tal pudo haber pasado cualquier cosa, se pudo haber quedado una lima, distintas circunstancias pudieron haber pasado. Esa baja todavía más su pronóstico, baja hasta un 60%. También hay que tener un diagnóstico, porque hay cuales ya no se pueden retratar. Hay piezas que de plano, pues más vale no retratarlas. Sería ahí la inminente extracción, o sea, ya no se puede hacer más. Fíjate que a mí me gustó mucho esta diapositiva que traes, porque en realidad refleja una pregunta que es muy constante en nuestros pacientes. No sé ustedes qué me puedan decir al respecto, pero normalmente tienen la idea de que ya se les hizo el tratamiento de endodoncia y entonces ya se salvó su diente en el 100% de las ocasiones. Y entonces, pues si estás hablando que se salva en un tratamiento, por ejemplo, en las mejores de las condiciones, cuando se conforma bien, cuando se hace bien la endodoncia, cuando llegas, instrumentas, desinfectas, y llenas de material de forma hermética, donde no haya espacios vacíos en el interior de los conductos, porque entonces si no haces bien el tratamiento de endodoncia, pues el índice de éxito obviamente baja. Exacto. Y entonces estos índices son bajo las mejores condiciones hechas por un especialista, donde un especialista en endodoncia obviamente va a esmerarse en hacer un tratamiento que llegue hasta el final de la raíz, sin que queden partes sin instrumentar, sin que queden partes sin lavar, sin desinfectar, y obviamente dejando la menor cantidad de espacios posibles en el interior una vez que ya se rellena o se obtura, como le llamamos nosotros. Obturar con endodoncia, existen diferentes técnicas dependiendo del endodoncista, y bueno, pues eso es algo un poquito más complejo, nos da para otro programa, que también a lo mejor en un futuro lo hacemos para que estén al pendiente. Y me encantó sobre todo esto cuando dices los tratamientos refractarios, que básicamente es cuando tienes que volver a hacer una endodoncia porque la primera endodoncia falló, entonces es un retratamiento. Es correcto. Y obviamente, pues aquí hay complicaciones porque tú nunca sabes bajo qué condiciones trabajó el otro colega, por qué no funcionó, o a veces no alcanzan a limpiar hasta la parte final, si hay algún cálculo, si está muy estrecho. A veces dura demasiado tiempo la persona y no va a tratamiento de endodoncia,
y entonces se empieza a obliterar como una respuesta del organismo, y ese conducto que normalmente tiene cierto diámetro, cierto ancho, grosor, como ustedes le quieran llamar, pues entonces el organismo responde, además con la infección, a obliterar, y el acceso se complica, ¿verdad? Es correcto. Y al irse complicando la situación, pues obviamente se va disminuyendo el índice de éxito. No sé si ustedes estén familiarizados, hay un libro del doctor, creo, Velázquez, un libro de un endodoncista argentino, y ellos como que tenían sus reuniones, los endodoncistas, y presumían sus índices de éxito. Por decir algo, llegaban y decían, bueno, pues es que yo he hecho en mi vida 4,000 endodoncias, o este año he hecho 1,000 endodoncias, y de 1,000, pues han subsistido a través del tiempo, pues aproximadamente 950, o sea, su índice del éxito es del 95%. Esto es a través de más o menos ¿cuánto tiempo, Sergio? ¿1 año, 2 años después de realizada la endodoncia? Mira, nosotros lo manejamos alrededor de 5 años. También no se le puede decir al paciente más porque depende mucho también de su cuidado bucal. Hay personas, como tú lo dijiste, que no regresan a una rehabilitación posterior. Se les quita la molestia, no regresan. En veces hasta en 2 meses la pueden echar a perder porque se vuelve a contaminar todo. Si el paciente es muy constante, se hace sus rehabilitaciones, sus limpiezas, sus revisiones, es probable que le pueda durar mucho más de 5 años. Esto estamos hablando nada más con una rehabilitación correcta y que el paciente como tal sigue yendo con su dentista. Pues está muy interesante. Y quiero preguntarte, Francisco, ¿tú crees que es mejor hacer un tratamiento, porque esto lo preguntan los pacientes, de endodoncia a colocar un implante dental para sustituir ese diente? Sí, depende también del diagnóstico. Si la pieza todavía no está contraindicado el tratamiento de endodoncia, sí es mejor hacer una endodoncia. Se va a mantener mejor el soporte de la pieza dental. Es como es natural ahí la pieza, no se va a traumatizar y no se va a colocar después un implante. Otro de las ventajas de eso es el costo. El costo es 3 veces inferior a lo de un implante. Hay pacientes que no todos los pacientes son para implantes porque es un costo muy elevado. Otro de ellos, no todos los pacientes también son para implantes. Si toman bifosfonatos, ya sea para la osteoporosis, pacientes diabéticos que tengan problemas en la cicatrización. Menopausia, quienes dan hasta para la menopausia, cáncer, les dan bifosfonatos, y es un tema que ya hemos tenido aquí en el programa Odontología para Todos, que hemos hablado algo de bifosfonatos y que tenemos que tener mucho cuidado. La verdad es de que yo les explico a los pacientes siempre que la naturaleza es muy sabia, y nosotros, por muy bien hechos que podamos hacer una prótesis, como lo es un implante, que el implante sustituye al diente, pero el diente es natural, y entonces es algo que en realidad estamos supliendo de la mejor manera con este implante, pero jamás un implante va a ser mejor que una endodoncia. Y entonces, siempre y cuando se cumpla con las indicaciones en las cuales se deben de realizar la endodoncia, pues yo digo que la endodoncia siempre, lejos va a ser mucho mejor que un implante, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo así se los digo a los pacientes. O sea, ¿qué va a ser mejor? Pues bueno, ¿qué prefieres tener tu dedo natural o ponerte ahí un dedo de metal, biónico? Por mucha tecnología que exista, jamás la tecnología va a ser mejor. Entonces, bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Nos despedimos de ustedes y los esperamos más en un programa de Odontología para Todos. Gracias por asistir con nosotros. Muchas gracias, doctor.